tiempo me van a permitir que esta charla la dedique a mi nieto. Me ha dado una sorpresa y tiene su razón de ser, porque él está estudiando biología, está en San Marcos y vino justamente, no sabía yo, vino justamente para escucharme. No supuso toda esta lluvia porque se mojó bien también, pero en fin, aquí lo tenemos. Gracias, Julián. Mucha suerte en la vida y en tu profesión. Y el padre que no se ría, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hablar de Alexander von Humboldt. Un señor que vivió casi 90 años, quiere decir que tuvo una vida muy fecunda. En aquella época no era fácil vivir hasta 90 años, le faltaban 4 meses. En todo caso, bien formado, fue físico, fue físico, biólogo, geógrafo, naturalista, astrónomo y humanista. Con toda esa formación, por supuesto que fue capaz de analizar el contacto del hombre con la naturaleza. Es el primero entonces, todavía no existía lo de ecología, pero fue el primero entonces que anunció qué era el fenómeno ese de la naturaleza. Y también muy importante, el primero que llamó la atención sobre la decadencia, cómo el hombre está destruyendo a la naturaleza. En muchas ciudades hay su estatua, su efigie, sobre todo en las que él visitó durante su vida. Estuvo 5 años acá en América, en esas ciudades, pero también llama la atención que cantidad de lugares en el mundo tienen su nombre. Empezamos por sierra, bahía, ríos, parques, glaciares, incluso hasta en la luna hay un mar de Humboldt. En esos lugares, además, el que nunca estuvo, o en China, Sudáfrica, Nueva Zelanda, hay montañas en su nombre, pero el país que les gana a todos es este país, Estados Unidos, donde hay 4 condados, 13 ciudades, montañas, bahía, lago, que llevan su nombre. Eso aparte de las 300 plantas que llevan su nombre, así como 100 animales y numerosos minerales. Todo esto le llevó a uno a decir, pues, ¿quién es este señor que tuvo esa fama, ese recorrido, que incluso hoy día se le reconoce y se le festeja un poco en todos los continentes? Es un hombre que para mí nació en el momento adecuado, en el país adecuado y en la familia adecuada. Empezamos por la familia. El padre, oficial del ejército prusiano, tenía mucha relación con el rey, y la madre, María Elizabeth, era de origen francés, era hugonote, tuvieron que huir con toda su familia de Francia, y se casó de segundas nupcias con Alexander, o sea que era una viuda cuando se casó. Tuvieron 2 hijos, el primero Wilhelm, Guillermo. Su madre quiso que él estudiara para política, estudiara cuestiones filosóficas, y no quiso saber nada de eso. Y él quiso ser lingüista, sabía 7 lenguas y encima quiso aprender vasco, nada más porque era la curiosidad intelectual de una lengua que era diferente a todas las demás. Fue ministro de Educación en Prusia y fue el que fundó la Universidad de Berlín, la famosa universidad que todavía sigue en pie, la universidad que lleva su nombre, Humboldt. Y después estaba él, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt. Todo ese nombre para decir, se imagina que con ese nombre es como para hacer grandes cosas en la vida. Tuvo también la suerte, había pasado uno. Nació entonces en Berlín, entonces era la capital de Prusia. Prusia era el último vestigio del llamado Sacro Imperio Romano, que como decían los franceses, ni era sacro, ni era imperio, ni era romano. Pero en fin, ahí estaba. Justamente terminó, al fin de la Primera Guerra Mundial, en el 18 ya dejó de ser a Prusia y pasó a ser ya como país Deutschland, Alemania. Nació en el castillo Tegel, Berlín, la circuncisión de Berlín. Más que un castillo era una gran mansión, era digamos un palacete.
un palacete en el que según declaró después Humboldt, lo pasó muy aburrido, tan grande y solo que se encontraba ahí. Nada más para que vean un poco lo interesante del momento en que vivió. Cuando tenía 7 años se puso la independencia en Estados Unidos, que le afectó, se interesó mucho, sobre todo después cuando estuvo acá en Estados Unidos. A los 10 fallece el padre, a los 18 ya entra a la universidad. La madre quería para los dos que ocuparan puestos públicos, que tuvieran importancia en el país. El primero entonces, que iba a estudiar abogacía, al final se dedicó por las lenguas, lingüista, y él, que quería que fuera económico, al final decidió que quería estudiar algo físico, estudió mineralogía. A los 20 se produce la Revolución Francesa con todas las consecuencias que tenía para todo el mundo, no solo político, sino también intelectual, por lo que acarreaba la revolución. A los 21 ya pudo por primera vez salir de Berlín, en el río Rin, fue recorriendo el río Rin hasta llegar a Holanda, de allí pasó a Londres y fue el gran descubrimiento de lo que era el mundo, porque en el Támesis vio barcos de todos lados, todos los continentes, había de todo eso, le abrió y como incentivó un poco más su deseo de viajar, de salir, de buscar nuevos horizontes. A los 22 años es nombrado inspector de minas, es muy importante también porque pudo recorrer todo el país y ya ahí se manifiesta su preocupación, no solo por lo físico, sino también por lo personal, por lo humano. Y es que al ver las malas condiciones de los mineros, de los que trabajaban, que la duración de vida era apenas 30 años, no duraban más los mineros holandeses. Fíjense eso en Alemania, en los demás países muchísimo menos. Entonces creó una escuela para enseñar a estos mineros no solo cómo trabajar, sino también cómo cuidarse, cómo alimentarse, cómo protegerse, cómo darse cuenta un poco de trabajar con impunidad, que no sufrieran con ese trabajo. Cuando tenía 27 años se puso en un gran momento de su vida que determinó un cambio fundamental y fue con el fallecimiento de la madre. Fallece la madre, entonces ya él se liberó de toda esa responsabilidad familiar y dijo que dejaba su trabajo, dejaba su posición y él lo que quería era viajar, salir de ahí. La madre tuvo mucha importancia en su vida porque se encargó de su educación desde pequeño. En el castillo de Tejer, como hemos dicho, en el palacete, tuvo maestros desde pequeño hasta que se fue a la universidad de todas las materias. O sea que no solo aprendió todo lo que era la cultura clásica, aprendió griego, latín, toda la mitología se la sabía al dedillo, después estudió matemáticas, ciencia, filosofía, o sea que tenía una formación extraordinaria para un joven alemán. La madre era, como habíamos dicho, hugonote, es decir, los hugonotes eran los protestantes franceses que habían seguido directamente la cultura de Calvino, el famoso francés que se refugió después en Ginebra y que creó una especie de estado allí donde el régimen, los ciudadanos se regían por la Biblia, en la Biblia era lo que mandaba. O sea que ya se puede imaginar que la cultura religiosa, espiritual que le dio a los hijos era bastante estricta también. Empezó en Tejer, estuvo en la universidad, estudios en Berlín, Frankfurt, Göttingen, hasta que estuvo en Freiberg para haciendo la escuela de minas. Con todo ese bagaje de cultura y de formación científica, se dio con la capacidad, lo que hizo después de analizar la situación del mundo, la situación de la naturaleza y, muy importante, veremos la relación del hombre con esa naturaleza. Nada más como anécdota, cuando conoció a Federico el Grande, el rey de Prusia, en uno de sus encuentros, parece que le dijo: hombre, qué interesante tu nombre, seguro que vas a ser igual que Alejandro el Magno, también vas a conquistar el mundo. Y el niñito de 12 años le dijo: sí, pero con la cabeza. Y así fue. Tuvo la suerte también, como dijimos, de vivir en un momento muy especial, que era el siglo de las luces. Ese conjunto paralelamente, incluso antes de la Revolución Francesa, ya había empezado este movimiento intelectual en toda Europa, donde primaba la razón sobre todo.
Está la Diderot d'Alembert, publicaron ya la enciclopedia francesa, y abrieron la cultura a todo el mundo, popularizando la cultura, pero sobre todo lo que querían es que la gente utilizara la razón. En eso está el filósofo Immanuel Kant, el alemán, que lanzaba la misiva "Atrévete a saber". Es decir, no te dejes por lo que te cuentan, no seas perezoso, no te creas todo lo que te dicen. Tú piensa, razona, investiga y después decídete por eso. Eso marcó su juventud en esta era, se llamó la era de la Ilustración. Y en eso favoreció mucho un grupo que formó el Schiller, que era el, digamos, poeta, dramaturgo, historiador alemán, que creó una especie de movimiento, él lo llamó el clasicismo de Weimar, donde se reunían, empezaba a reunirse para justamente aplicar todas estas ideas de la Ilustración, con los dos aspectos. Ahí es donde se dice que empezó el romanticismo. Es decir, esta reunión de estos intelectuales que celebraron sus tertulias, sus reuniones, sus discusiones, donde había poetas, historiadores, filósofos, en fin, toda la crema innata de la sociedad intelectual. Entonces ahí nació un poco lo que sería después el romanticismo, en el sentido de que está bien todo eso que sabemos, la razón, pero lo importante es analizar quién soy yo y qué lugar puedo yo ocupar en la naturaleza, en esa naturaleza que tengo que respetar y dominar. Entonces fue muy interesante lo que surgió de ahí. Y ahí es famoso este cuadro, es una grabación, donde están estos cuatro personajes importantes. Schiller, que hemos dicho, al lado está el hermano, Guillermo, está Alejandro, que está arriba, y después está Goethe, como sabemos todos, de la lengua, el famoso poeta, el famoso escritor, que simboliza un poco el alemán, ¿no? Como Cervantes en España, o en el mundo hispano, el español para él era el alemán de Goethe. Y curioso también que como poeta también tenía su aspecto de amante de la naturaleza. Eso también un poco ya empieza también la parte romántica que digo de la formación de Alexander, porque era ver la naturaleza ya no sea como algo científico, o sea, ver plantas, animales, rocas, sino también ver todo eso como una belleza. Entonces eso, la parte intelectual, pero la parte afectiva también. Cómo aprecio yo esa belleza, cómo esa belleza me llena. Eso lo aprendió mucho de Goethe. Al mismo tiempo, ese movimiento intelectual empezaba también en la revolución industrial, y eso les afectó mucho también, porque no aceptaban este grupo intelectual, la ocupación, el lugar que empezaba a tener la industria en la sociedad, la industria con sus trabajadores, con su organización, con su acoplamiento de lugares, con la destrucción de ciudades para crear esas industrias. Todo eso les preocupaba y lo criticaron también, en el sentido de cómo podemos adaptar esa industrialización a la sociedad sin perjudicarla, sin contaminarla, como realmente sucedió. A él lo decían que era un polímata, en el sentido de polímata, un poco lo que hoy día decimos erudito, que es uno que es experto en muchas materias, en muchas ciencias, y por eso puede dominar. Está entonces ya a los 28 años, que tiene los bolsillos, digamos, llenos de dinero, la cabeza llena de ideas, pero ¿y a dónde voy? ¿A dónde vamos? En 1798 se encuentra en París, fue a visitar a su hermano, y justo en la residencia donde estaban, un gran hotel, caminando se encuentra con una persona que llevaba un básculum en su mano. Básculum, con B pequeña, digamos, no báscula, de pesar. Era un recipiente que se podía cerrar, donde se llevaban semillas, plantas pequeñas para protegerla del ambiente. Y era, claro, un instrumento que solo lo utilizaban los botánicos, el que sabía, el hermano no se lo llevaba eso. Y entonces llamaba la atención, habló con él, y ahí se encontró por primera vez, así casualmente,
con Aimé Bonpland. Él era francés, era médico, había estudiado medicina, estuvo en el ejército, estudió medicina, pero después se especializó en botánica. Y justamente se encontraba por trabajo de botánica en París cuando se conocieron y ahí iniciaron una amistad, una colaboración que duró casi 15 años. Están los dos dispuestos entonces a viajar, a salir fuera, pero ¿a dónde vamos? Todas las puertas se les cerraban, el mundo está cerrado, estaba Napoleón ya con sus guerras, estaba el proyecto de haber ido con Napoleón justamente a Egipto, fracasó, iban a ir al Pacífico Sur. En todo caso estaban en Marsella esperando cuando tuvieron una relación con el representante de Sajonia en España, en el Reino de España. Entonces ahí lograron a través de él meterse un poco con el que era el plenipotenciario del rey Felipe IV e investigar para ver si conseguían un salvoconducto para ir a la América hispana. Y lo consiguieron. Entonces, felizmente, recorrieron desde Marsella todo el Mediterráneo, aparecieron en Perpiñán, Barcelona, recorrieron todo hasta llegar a Madrid. Al final estuvieron como unos 6 meses en España, consiguieron de Carlos IV este salvoconducto. Acuérdense que Carlos IV es el que tuvo después problemas con Napoleón, que dejó el poder, que se tuvo que exiliar a Francia y que vino la guerra napoleónica en España, de la independencia. Eso vino un poquitito después. En todo caso le dio el salvoconducto y él en el salvoconducto, todavía yo lo vi en un reportaje, lo conservan en Perú, en Lima, donde dice concretamente que le daba el salvoconducto para el estudio de las minas y hacer colecciones, descubrimientos útiles para el progreso de las ciencias naturales. Ese era el motivo, y para investigar sobre todo cosas naturales. Lo interesante es que se había preparado ya con casi 2 años y llevaba un material extraordinario y que tenía más de 43 instrumentos para medición. Era un fanático de la medición, como buen científico, tenía que ser exacto, medido. Llevaba de todo, telescopio, microscopio, barómetro, etcétera, ipsómetros, muy importante porque el ipsómetro es el que mide la altura, ipsos es altura, entonces midiendo la altura de las montañas, los volcanes, e incluso llevó un cianómetro que es para medir el azul del cielo. Fíjese, tan enamorado estaba, ahí la parte, siempre se le escapaba la parte romántica. Entonces, por su parte, claro, no era el esclavo, pero en fin, el compañero trabajador, que era Bonpland, él tenía que llevar para la semilla, las muestras, porque de todo el viaje iba mandando cosas a Francia, a París, iba a ser el centro, era el centro cultural en ese entonces, donde tenía la residencia. O sea, todas las muestras, todo eso lo iba mandando él. Y después, muy interesante también, la correspondencia que tuvo. Él, de todo su viaje, se enteraba se enteraba el tiempo que tardaba el barco en llegar, entonces era diferente. Pero se enteraba, toda Europa se enteraba enseguida de lo que estaba haciendo. Porque escribía, por supuesto, a su hermano, pero escribía científico en París, en Alemania, sus amigos, tenía todo el mundo comunicando de lo que hacía. Está entonces tan contento que declaró: tengo la cabeza aturdida de alegría. Y se imaginan, un muchacho tenía 30 años de la plenitud de la vida, dispuesto a comerse el mundo. A comerse, a veces en el sentido práctico también, que se lo comió. Llega entonces, está en La Coruña, parte entonces hacia hasta las Islas Canarias, y tardaron unos 14 días. Las Islas Canarias, que siempre fue la conexión entre la América y España, y Europa. Estuvo visitando varias islas, pero sobre todo estuvo en Tenerife, donde está el Teide. Como todos sabemos, el Teide es la montaña más alta de España, y el Teide siempre está nevado. Y además el Teide es un poco la imagen de las Islas Canarias. Por eso que el himno de las Islas Canarias dice en una de sus estrofas: todas las Canarias son como es el Teide gigante, mucha nieve en el semblante y fuego en el corazón. Ah, qué lindo, ¿no? Fuego en el corazón
por volcán y nieve por la nieve que parecía. Ahí entonces ya empieza él, lo que sería práctica después en todo su viaje, es a poner en un mapa, un dibujo de la montaña, todos los datos que había encontrado interesantes. Acá, por ejemplo, en él pone forestas de laureles, en otra que ponía Pretoria pinos, en otra abetos, y acá pintaba las plantas que podía reconocer. O sea que todos los detalles son detalles científicos que él iba controlando y que descubrió cuando fue subiendo al Pico Teide, como dijimos, la montaña más alta, y que fue el primero además que lo ascendió. Emprende entonces ya su viaje después de unas semanas en las Islas Canarias. Entonces emprende el viaje de La Coruña. Para ello le habían puesto el Reino de España a disposición la corbeta Pizarro, nombre Pizarro. Interesante porque adaptaron un poco al interior e hicieron un laboratorio amplio para que pusiera todo su material y para que durante todo el viaje siguiera investigando, como lo hizo. El agua, la temperatura, el cielo, las estrellas, todo eso lo iba midiendo casi día a día. Este viaje para exploración del Nuevo Mundo tuvo tres partes importantes y un epílogo. La primera parte estuvo en Nueva Granada, porque era Nueva Granada. De ahí después pasó a Cuba, a La Habana, que era un poco, ya veremos después, el punto de contacto entre Europa y América. Baja de La Habana y entonces está en la otra parte de Nueva Granada. Si aquí era Venezuela, acá entonces empezó con Colombia, después con Quito, Ecuador, y bajó hasta Perú. Segunda parte, y la tercera parte ya fue un año, que estuvo nada menos que un año en México, y el epílogo fue en Estados Unidos, que estuvo apenas dos meses. Estamos entonces en la primera parte. Hay que decir que iba fascinado, ya se puede imaginar, dijimos, era el descubrir ese mundo, joven, con esa formación, con esas ideas, con ese espíritu. Parece que empezaba, que iba a ser más feliz que Adán y Eva en el paraíso. Tanto que decía en una de sus cartas, corríamos como locos de aquí para allá sin poder hacer claras observaciones, porque al coger algún ejemplar raro, lo dejábamos, cuando veíamos a su lado había otro todavía más interesante, más curioso. Ahí un poco entonces en sus escritos anunciaba ya esa grandiosidad de la naturaleza que existía allí, que ya en Europa quizás se había perdido con los siglos. Está entonces en esta primera parte de Venezuela, y una de las primeras cosas interesantes que se le ocurrió fue la cueva del Guácharo, la cueva del Guácharo. Le cuentan los indios entonces que había una cueva especial donde había unas aves que venían por la noche, dormían por la noche, y al atardecer salían a buscar comida y regresaban, se pasaba la noche allí en la oscuridad. Por supuesto que quiso ir a controlar, y llegaron, sí, en efecto, a una cueva, llevan a los indios, y llega un momento que los indios dicen, no, aquí no se puede pasar. ¿Cómo no se puede? Si no, ese es el infierno, estaba todo oscuro. Entonces él, con buen plan, dijo, bueno, pues ya que hemos venido desde Europa, no vamos a quedarnos aquí fuera. Así es que entraron, pasaron 2 días ahí en la oscuridad. Si alguna vez van a visitar, porque ahora es un parque nacional de la cueva del Guácharo, si alguna vez van a visitar, verán que hay una placa, un poco después de la entrada, donde dice, hasta aquí llegaron los indios que no quisieron acompañar a Job. Bueno, ahí descubre entonces que hay este ave, que curiosidad es que sí, estaba toda la noche a oscuras, y cómo podía salir, cómo se dirigía, estaba todo oscuro. Entonces ahí descubrió lo que se llama la ecocomunicación. Es decir, descubrió que por el eco, por eso que el animal, el ave es un guácharo. Guácharo significa en español antiguo que gime, que se lamenta. Entonces mete un sonido, y con ese sonido se ubicaba en la caverna y así podía salir. Muy interesante entonces su régimen. Y le puso, la bautizó, por supuesto. Se supone que en ese día no tenía mucha imaginación, porque le llamó Estiatornis caripensis.
Caripensis por el Caribe, que es la montañita donde estaba, y Sciartoni, ave gorda. No se le ocurre otra cosa, un poco romántico, es una ave gorda que vivía ahí. Pero en fin, pasó entonces y ha quedado hasta ahora, como digo, hasta ahora un monumento nacional. Y de ahí entonces ya entra la famosa aventura, que hubiera envidiado a Indiana Jones, porque fue mucho más complicada, difícil y extraordinaria de lo que nos presentaron en el cine. Ahí visitó los llanos del Orinoco y el Amazonas, pasó 74 días lejos, digamos, de la civilización y recorriendo 2.500 kilómetros. Y después además estuvo recorriendo 1.000 millas náuticas por todo el Orinoco. Se quedó fascinado, por supuesto, con la jungla y con el espectáculo del río. Entonces, se imaginan que con el entusiasmo que llevaba, los días se le hacían cortos, ¿sí? Porque amanecía y ya estaba investigando, no podía sacar fotos, todavía no tenía estas máquinas poderosas para filmar, pero todo se le quedaba grabado, escribía, después lo reflejó en sus libros. Siempre había algo nuevo que descubrir y diferente a lo que habían vivido o lo que conocían de Europa. Empezando por los animales, que encantaban esas boas, el puma, los cocodrilos, todo ese tipo de animal que desconocía, nunca había visto ni siquiera en el zoológico. Las cacatúas, se entusiasman las cacatúas, las aves con esos coloridos de sus plumas, estaba completamente entusiasmado. Otra cosa eran las plantas, encargado Bonpland, plantas medicinales, que después muchas industrias farmacéuticas europeas seguramente que aprovecharon mucho todos esos datos que coleccionó con la enorme y rica vegetación de todos los países que visitó en América. Después estaba la alimentación. Fíjense que claro, estaba en pura selva y en el río, entonces tenía que comer lo que había a mano. Que fueran huevos de tortuga, bueno, huevos de tortuga, una serpientita que andaba por ahí y se la asaba, pues que sea una serpiente, o sea, comía de todo. Hasta incluso en un lugar que se encontró, bueno, ahí se encontró muchas veces con misioneros católicos, españoles por supuesto, que además de misioneros ejerció una labor muy interesante, científica e intelectual también en la región. Se encontró con uno de ellos, se llamaba Bernardo Sea. Más que sacerdote, dicen que era casi un monje, vivía con ellos, con los indios, mezclado con ellos. Entonces lo acompañó varios días y le dijo, ¿quiere probar el paté de hormigas? Pero, claro, por supuesto, vamos a ver. Entonces lo llevó a un lugar donde hacían los indios, hacían paté de hormiga, juntaban hormigas, dicen que hubo como unas 100 hormigas, después las ahumaban, después la aplastaban, la mezclaban con harina de tapioca, y después le ponía alguna florcita para darle un poco de sabor, y así estaba el paté. Lamentablemente, el indio que las hacía no quiso dar la receta, así que hoy día no sabemos a qué sabían esas hormigas. Pero en fin, parece que les gustó. Otra experiencia que tuvo era de los otomacos, un grupo de otomacos. Los otomacos era un pueblo, tribus indígenas, que dice que jugaban a una especie de pelota y que se alimentaban a veces de tierra. Él quiso descubrir, estuvo analizando qué diablo será, qué tipo de tierra para alimentarse así. Otro grupo eran los huaycas, que eran especies de enanos muy pequeños, decía que tenían piel blanca, pero eran completamente separados de todo, no querían recibir a nadie, así que no pudieron entrar en contacto con él. Y sobre todo lamentó mucho el tema de los atures, que ahí empezó también a decir que había que proteger estas tribus indígenas por toda la herencia cultural que tenían. De estos atures parece que desapareció como civilización, y lo único que quedó fue un loro. Y justamente hay un amigo de él hizo un poema en el que decía: allí gime en señal de duelo el loro, único que ha sobrevivido de los atures. O sea que el único que hablaba la lengua de los atures es este loro que quedaba ahí. Eso le afectó mucho. Una experiencia muy interesante fue la de la anguila eléctrica. En otro lugar,
parece que encontraron los indios que había unas anguilas que proyectaban electricidad hasta 600 vatios de fuerza. Entonces, ¿qué hacían los indios para capturar? Porque la carne era riquísima. Entonces metían caballos dentro de donde estaban, al patalear movían y las anguilas los picaban, le mordían y descargaban su electricidad. Entonces, una vez descargada, ya los indios con flechas podían cazarse, pescar estas anguilas. Y justamente él tuvo la experiencia porque una de ellas, o sea, había varias en el suelo, y parece que sin darse cuenta pisó una de ellas y recibió una descarga, y dice que sentí durante todo un fuerte dolor en las rodillas y casi en todas las extremidades, de la potencia que incluso quedaba después. Como decimos, no era de la familia de las anguilas, el nombre latino era gymnoto, que quiere decir en latín de piel lisa, o sea que no tenía ni escamas ni tenía agallas, piel lisa, y por eso llamaban gymnoto. Los del lugar lo llamaban el temblador de los llanos, mucho más efectivo. Otra experiencia interesante fue la curación del curare que no es nombre latino, sino que es el nombre que le daban los indios, que era un veneno. Y justamente la historia muestra que Juan de la Cosa, que fue uno de los geógrafos que llevó Colón en sus expediciones, él se había separado, estaba aquí en Sudamérica, y ahí una cerbatana lo envenenaron con el curare que iba a las puntas de las flechas o las cerbatanas, y que, según aprendió de ahí, solo es veneno cuando entra en contacto con la sangre, o sea que si no, no te puede hacer nada. Por eso que lo usaban también los indígenas, lo usaban también como medicina, como paralizante un poco cuando había un dolor, por ese efecto. Lo llevaron entonces para que fuera con lo que llama el amo del curare, que era el indio especialista en hacer el curare, una mezcla de plantas. Y ahí cuenta que curiosamente cuando lo vio tenía la impresión por su aspecto grave y, digamos, como diría la gente, mandase la parte, le recordaba un poco a los farmacéuticos y a los boticarios de Alemania, o sea, esa gente que se creía saberlo todo y que se mostraban como que era el sabio. Interesante eso. Él se llevó un ejemplo de curare, y después otro ejemplo interesante es el lago Valencia. Ya empieza él a lanzar esos gritos de que hay que preservar la naturaleza. Era un lago hermoso, rodeado de árboles, no tenía contacto con río alguno, era de lo que llovía, se había quedado ese lago, con cantidad de aves que venían allí a pasar el día o pasar el tiempo, y resulta que le dicen que cuando fue a verlo estaba casi seco, y es que habían cortado todos los árboles de alrededor, entonces habían destruido la situación de la naturaleza. Cuando el árbol es tan importante para mantener la humedad, para evitar el calor que socave, que se lleve el agua, incluso habían utilizado ese agua para regadío, para cosas, total, un descontrol tal que habían acabado con el agua. Y ahí entonces cuando empezó a criticar, tengan cuidado, hay que respetar las leyes de la naturaleza, muy importante. En fin, todo esto fue tan interesante que Julio Verne en el 1898 escribió una novela en honor a él, después de haber leído su libro, que es interesante, que se llama justamente Soberbio Orinoco. En cuanto a la parte científica, también fue interesante que aclaró el misterio de lo que llamaba el caciquiare. Caciquiare es una especie de túnel natural, un enlace natural entre el río Orinoco y acá está el Amazonas a través del río Negro. Era una porción de agua que decían que si existía o no existía, la verdad, la discusión, si el Orinoco estaba conectado con el río más grande de Sudamérica y del mundo, el Amazonas. Un jesuita ya había investigado, había dicho que sí, que existía, pero no le creyeron hasta que llegó ya Humboldt, y entonces científicamente descubrió que sí, en efecto, ese agua corre son 300 kilómetros y que une entonces a esos dos ríos, lo que ya pasó así para la historia.
hay que ver en todo este viaje, veo dos aspectos. Por un lado está el aspecto aventura y después el aspecto de vivencia emocional. La lectura no fue fácil, ¿eh? Se imaginan que él iba, entonces cuando iba por tierra, iba con recua de mulas, siempre iban unos 20 o 30 indígenas que lo acompañaban, conocedores del lugar. Después tenían que trasnochar, no había tiendas de campaña, no había nada, en la naturaleza plenamente. Como vimos antes, tenían que comer lo que había. Y después había toda esa parte de verdadero sufrimiento. Dicen en sus obras, un sufrimiento continuo por la vida, falta de alimentos y de abrigo, lluvias nocturnas, los mosquitos. Parece que estaban en alguna de las regiones, los mosquitos se les metían por las narices, tenían que taparse las narices, taparse los oídos, y si se ponían a hablar un poco fuerte, le venían los mosquitos, estaban aterrados. Y además las picaduras de los mosquitos, y no tenían para protegerse porque hacía mucho calor. Y después, por otro lado, no podían bañarse porque había caimanes, había pirañas, o sea que la pasaban bastante mal en el sentido físico, como pasar unas vacaciones. ¿Sí? Eso es el aspecto, digamos, de sufrimiento físico, pero estaba también esa otra parte que le compensaba, que lo llenaba, y era la vivencia de la naturaleza en directo. Él dice, por ejemplo, la vida se agita y se hace oír como una de las 1000 voces que envía la naturaleza al alma piadosa y sensible del hombre. Quiere decir que solo abierto a la naturaleza te llena esa belleza del romanticismo, te estás enriqueciendo, te está dando la belleza. Déjala como es, admírala. Estaba fascinado y incluso declaraba, hay cosas que un científico no ve, solo lo ve el alma, el aspecto espiritual en esa naturaleza, no pueden explicar. Dijimos que escribió muchas cartas, hay un libro que reúne creo que más de 300 cartas, donde son interesantes porque es lo que no pensaba, es lo que estaba viendo, su aspecto emocional del momento, tiene ese aspecto humano muy interesante. Y en una de ellas, el carácter ese también, tenemos afectivo, romántico, los bosques y los montes resuenan con el fragor de los saltos de agua, los rugidos del jaguar y los aullidos sordos del mono barbudo, presagiando la lluvia. Entonces el lenguaje estaba entusiasmado ya viendo ese audífono. Todo eso está reflejado en la vida nocturna de los animales en la selva del Nuevo Mundo, que fue otro de los libros que pueden leer. Como dijimos, todo eso lo estaba siguiendo Europa continuamente, y él explica en un momento por qué esa correspondencia tan grande. Y dijo, es que si yo moría, que supieran lo que es esto, que supieran lo que viví. Interesante, ¿no? Como quiso transmitir, no se lo quiso quedar para él solo. En esa época, y después que regresó también, hubo cantidad de cuadros, óleos, pinturas referentes a esta experiencia. Uno de ellos están los dos ahí trabajando en la selva. Deja entonces Venezuela y se va hasta Cuba, libre de Cuba. Escribió después un libro. Fue muy interesante también porque analizó la situación de Cuba. Para él, Cuba era un poco el intermedio entre América del Norte y América del Sur, era un poco el contacto entre América y Europa. Justamente los españoles que habían empezado en Puerto Rico y después se situaron en Cuba como centro de conexión para toda la América hispana. Estuvo muy interesado por los ingenios azucareros, incluso parece que les ayudó en muchos casos. Lo único que no estuvo de acuerdo y que criticó mucho fue la esclavitud, el que tuvieran esclavos africanos ahí trabajando, y trabajando en condiciones muchas veces muy difíciles. Tanto que en su libro, en este libro que escribió sobre Cuba, dedicó un capítulo a eso, a la esclavitud, y el libro fue prohibido después en Cuba, y en Estados Unidos este capítulo se sacó, el que trataba justamente de la esclavitud, porque veremos después que también allí se quejó de la situación de los esclavos. Entonces, deja entonces esa región, viene a la otra parte de Nueva Granada, que es entonces lo que dijimos sería hoy día ya Colombia, después Ecuador y Perú. Iba a ir directamente a los Andes, pero le convencen que allá en
Santa Fe de Bogotá, que era la capital, había un personaje extraordinario, interesante. Uno de esos personajes que, bueno, hoy día quizás existan por ahí, pero no aparecen mucho. Un personaje que era sacerdote, era médico, era matemático, era botánico y además profesor. Se daba el lujo de enseñar todo eso. Un personaje extraordinario. Cuando él llegó ya, era José Celestino Mutis, cuando él llegó ya tenía 72 años, se murió a los 75, o sea que ya llegó en un momento, pero igual lo recibió con una atención extraordinaria. Él se iban a quedar por unos días, pero justamente se enfermó Bonpland de unas fiebres, así es que él los albergó allí, les puso una casa a su disposición y estuvieron mes y medio. Este José Celestino Mutis, como digo, un personaje extraordinario. Él había creado lo que se llamó la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, y es una expedición donde investigó y analizó toda la situación de flora y fauna de toda esa región y escrito. Lo interesante es que después de esa experiencia él tenía un equipo, formó un equipo de unos 30 indígenas, entre indígenas y españoles, criollos, donde les enseñó a dibujar y a pintar con pinturas naturales. Entonces tenía allí pudo ver entonces, Humboldt pudo ver más de 2.000 a 3.000 dibujos de esa naturaleza. Dibujos donde se copiaba exactamente un trabajo minucioso, todavía hoy día se puede observar, donde se reproducía exactamente la planta, su color, su forma, su textura, etc. Eso fue un descubrimiento para el mismo Humboldt, de ver todo eso, y admiró a este trabajo, lo felicitó a Mutis por eso. Aprovechó entonces esa ocasión para seguir investigando allá, calculando, porque ya estamos cerca de la región del Ecuador, o sea que una zona muy interesante desde el punto de vista geográfico y atmosférico. Hizo cualquier tipo de investigaciones ahí. Se ha criticado un poco después a Humboldt diciendo que se aprovechó quizás demasiado de la experiencia de todos esos personajes que conoció, porque como hemos ido viendo, había muchos españoles, sobre todo muchos sacerdotes jesuitas, que habían hecho muchas investigaciones y descubrimientos. O sea que él descubrió muchas cosas, más bien copió muchas cosas que ya tenían otros. Pero en fin, eso es cuestión de historia. Sale entonces de Colombia y entra entonces en Ecuador. Llega a Quito, él se creía que era la capital más alta del mundo, con deshonor de los bolivianos, después supo que no, que el honor se lo lleva La Paz. Pero entonces él la consideraba la ventana al mundo. Realmente dice que estaba ahí, estaba ya como viendo desde arriba la zona. Ahí lo recibieron extraordinariamente bien, sobre todo Juan Pío Montúfar, que era marqués de Selvalegre, ¿sí? Qué bonito nombre, marqués de Selvalegre. Lo recibió, lo invitó a todos lados, le hizo descubrir cosas. Y él tenía dos hijos, una chica llamada Rosa, por si les interesa, y después el hijo llamaba Carlos. Este hijo se entusiasmó con el trabajo de Humboldt, tanto que lo acompañó no solo en su viaje por Sudamérica, sino después también cuando se fue a México, en Estados Unidos, y hasta regresó con él a París. Y a París ya lo dejó porque se fue a España a continuar estudios. Humboldt no se casó nunca, ni tuvo relaciones con el género femenino. Y con él parece que tuvo cierta relación, pero nadie se demostró nada especial. Él tuvo, dice, una amistad especial con el Carlos. Después hubo otros dos personajes que conoció después en París, amistades especiales, pero nunca se demostró que fuera homosexual, o al menos, claro. Ahí entonces es cuando sube al Chimborazo. Chimborazo se suponía que era la montaña y el volcán más alto del mundo. Después dice que parece unos meses después ya en París tuvo una decepción porque le dijeron que no, que más alto había en el Himalaya. Pero en fin, él se lo creyó
ascendió, además fue la primera persona que ascendió al Chimborazo. Tiene 6.310 metros de altitud. Él no pudo llegar, se quedó como 700 metros antes porque parece que había una gruta especial. Por la nieve no pudo pasar. Pero en fin, tuvo el honor de ser el primero que avanzó a esa altura. Me hizo mucha gracia porque hay un periodista que hablaba enfatizado. Fue su epifanía y su nirvana científico, como si fue la absoluta. Una pregunta, ¿tú sabes hasta qué altura del Chimborazo subió? 700 metros menos. Sin oxígeno. En esa época, ¿no? Extraordinario. Parece que era extraordinario, sí, parece que era extraordinario. Y fue una hazaña, por eso digo, Indiana Jones ha hablado de esto, nada. Una hazaña extraordinaria, sí. Además parece que al final casi llegaba solo como volcán queda entonces quedó como símbolo, como un icono, esas pinturas, donde verán varias de ellas, donde está el Chimborazo y está él como volcán y el Carlos que lo está acompañando. ¿Por qué tan importante esa subida? Porque lo que había empezado a hacer en el Teide, en las Islas Canarias, lo hizo aquí, pero ya mucho más completo. Fíjense qué análisis hizo de toda la montaña, es lo que llaman en alemán el Naturgemalde, que es decir, análisis geográfico, y no solo geográfico, sino también climático, físico, todo tipo de aspecto de una montaña, con todos los detalles. Ahí va marcando en todos lados, ahí por letrilla, todo, cada paso, en cada latitud. Medía la altitud, la temperatura, la humedad, la presión, las especies animales, las plantas. Fíjense que trabajo extraordinario de un tipo apasionado. Solo al que le gusta eso lo hace así. Es solo imposible, solo un apasionado por ese trabajo lo realizó. Claro, no lo realizó en ese momento, nomás estuvo tomando datos, sino que después esto, ya cuando tardó más de 23 años en París a editar todos estos productos con un equipo de gente, no solo él, todo este trabajo. Bueno, después de acá el Chimborazo incluso hizo después de los Andes, comparando también con montañas mexicanas, siempre en el mismo aspecto de señalar qué vegetación, qué temperatura, qué clima, qué cosa hace hasta llegar a las nieves. Y no solo allá, sino que incluso a comparar con otras montañas altas del mundo. Es un trabajo extraordinario, como digo, solo un apasionado lo hace. Además, él inventó el término de isotermas e isobaras, que es esas líneas, que si ven, antes lo hacían mucho en la televisión cuando muestra el clima, es decir, las isobaras, o sea, la que marca la temperatura o la presión. Son líneas dependiendo de esto. Bueno, eso fue un invento de él y el nombre él se lo puso también. Decimos entonces que quedó el Chimborazo y él como han quedado unidas ya para la eternidad como dos personas que se quisieron mucho. El Chimborazo, a él porque lo hizo que el mundo lo descubriera y él porque ahí pasó un momento extraordinario. Pasa entonces, ya deja Ecuador, baja hasta Perú y entra en contacto entonces con el Pacífico. Como bien sabemos, el Pacífico, 1513, fue Núñez de Balboa, que desde Panamá llegó y puso la bandera de España, apoderándose, tomando el nombre del rey de España, ese mar, que él lo consideraba que estaba al sur de donde estaba viviendo, por eso lo llamó Mar del Sur. 7 meses después, años después, llegó Fernando de Magallanes a la otra extremidad, después de pasar dificultosamente, con grandes dificultades, el estrecho, llegó entonces y vio que era un mar de aguas quietas y pacíficas, y desde entonces quedó el nombre de Océano Pacífico. Total, que llega entonces a Perú, y en Perú había estado el padre José de Acosta, un jesuita, que había escrito un libro extraordinario que dice Historia Natural y Moral de las Indias, reflejando sobre todo la situación en Perú, situación física, humana, de todo tipo, vegetal, animal, todo un análisis de lo que era Perú en esa época.
Y ahí entonces él habló, o sea que esta corriente no la descubrió Humboldt, sino que ya habían hablado de ella los indígenas, que sabían que había una corriente de agua fría, y el padre Acosta, que ya también la descubrió, lo manifiesta en su libro que fue traducido al francés y que por supuesto debió conocer Humboldt. ¿Qué pasa con esta corriente? Que en 1935 le pusieron corriente peruana, corriente del Perú. ¿Qué pasa con esta? Que él, aunque no la descubrió, fue el primero que la analizó. Eso sí tiene su mérito. Pues entonces descubrió, registró la temperatura, las aguas tienen 24 grados, pero esa corriente que sube, que emerge del fondo de las aguas, viene ya agua fría de 14 grados. Eso es un cambio en todo el clima de la región, porque toda la costa, toda la superficie esa queda afectada por ese frío. Hay incluso una región de pingüinos, que nadie diría cómo hay pingüinos ahí, pues sí, pingüinos pues justamente por esa situación de frío. Entonces, lo importante de este agua fría que viene desde el fondo y que sube casi 200 metros hasta la superficie, viene llena de plancton. Este plancton entonces es microorganismos que son muy nutrientes y que dan alimentación. Pues fíjese, hasta hoy día, que sería antes, hasta 70 especies de tiburones, cantidad de ballenas y 4 millones de aves que vienen a pasar una temporada y a anidar en toda esa zona. Dicen que actualmente hay unas 4 millones de aves que vienen de esa región. Se imagina entonces que a través de los siglos estas aves han dejado su recuerdito, su depósito, su excremento, y ese excremento es lo que llamaban los indígenas el guano. El guano que, por supuesto, los indígenas sabían que existía, que servía para las plantas, pero él analizó este fertilizante, lo analizó físicamente y dijo químicamente también de qué se componía y cómo era. Todo esto, entonces, toda esta experiencia de él está reflejada en el famoso libro que escribió en París, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, nada menos que 33 volúmenes. Bueno, de ahí pasó entonces Perú, toma el barco y se va hasta Acapulco. Para él, esta Nueva España, todavía no se llamaba México, Nueva España fue un descubrimiento. Se quedó enamorado, tanto que prometió que algún día volvería para vivir en Nuevo México. Tanto entusiasmado estaba que dice que era el cuerno de la abundancia, porque había de todo, riqueza animal, vegetal, atmosférica, el clima, todo le pareció extraordinario. Él pasó un año, fíjense, el más tiempo que pasó en América, pasó nada menos que un año, analizó el clima, los recursos naturales, la orografía, los ríos, los volcanes, flora, fauna, hasta la sociedad. Analizó la sociedad, justamente ahí criticó un poco la situación de la esclavitud. No solo había negros, sino también de los indios que tenían en las minas, porque él como experto en minas, la hicieron recorrer todas las minas que existían, como 6 o 7 o más en México. Incluso estuvo tomando examen de mina, lo invitaron los estudiantes. Ahí se encontró que era director del Instituto de Minas, uno que había sido su compañero en Freiberg, en Alemania, o sea que fue un encanto, lo acompañó a todos lados. Analizó cómo trabajaban los indios en las profundidades de las minas, criticó duramente esa situación. Lo interesante es, y después también el Jorullo es muy interesante porque es un volcán que acababa de nacer hacía unos 40 años, todavía como que todo el mundo estaba reconociendo, e hizo que todo esto lo supieran en Europa y que inmediatamente, dicen que meses después empezaron a llegar científicos, intelectuales y demás a visitar México por esa propaganda tan extraordinaria que había hecho Humboldt. En el libro que hemos dicho, el ensayo político, presenta este mapa extraordinario que lo definió así, mapa de México y de los países confinantes situados al norte y al este. Un mapa extraordinario que fue mapa de litigio, según vamos a ver después. De ahí entonces pasó un año feliz en México, conoció todo y
pasa entonces a Estados Unidos. Interesante de Estados Unidos que hacía apenas 28 años que las 13 colonias se habían independizado. O sea, que un país, digamos, totalmente joven. Por eso que le entusiasmó mucho el sistema de libertad, de actividad, de promoción, la sociedad. Todo menos, como dice después, la libertad es solo para una parte de la sociedad. No hay razas inferiores. El destino de todas por igual es alcanzar la libertad. Eso lo produjo ahí, lo declaró, un poco como diciendo el país que trata a los, aunque sea con humanidad, a los esclavos, no es humano. La esclavitud no tiene que existir. En todo caso, en el aspecto político estaba encantado, y es que claro, como bien sabemos, Estados Unidos tuvo, los que iniciaron este país, tuvieron la grandiosa ventaja, casi quizás única en la historia, de que empezaron de a cero. Ahí no había cultura dominante, no estaban los incas, no estaban los mexicas, no estaban los mayas, no había nadie. Las tribus indígenas todavía estaban desperdigadas, no había conexión casi, no había un idioma común, estaban empezando a cero. Con la ventaja también de que venían con la formación intelectual de la Ilustración, de lo que estaba haciendo en Europa en la Revolución Francesa, el destrono de los reyes. Entonces aquí no aceptaron reyes, siguieron las ideas de Montesquieu, por ejemplo, que era el Estado con los 3 poderes famosos del Estado, que sigue felizmente hasta ahora. Después, por otro lado, estaban las ideas de Richelieu, de otros intelectuales que decían: el poder lo tiene el pueblo, es el que da el poder, o sea, los ciudadanos, o sea, las elecciones. Por eso que este país pudo prosperar, con la desventaja que vemos después del tema de la discordia. Justo un año antes de que llegara, en 1803, Estados Unidos compra la Luisiana, que uno parecería que en esa época sí sería un poco Nueva Orleans, esta zona. No, era toda una región que bajaba de cerca de los Grandes Lagos, llegaba hasta el Golfo de México, una extensa región que estaba completamente, bueno, había tribus, como dijimos, separadas, pero estaba sin colonizar, porque los franceses apenas habían llegado, les preocupaban solamente en las pieles y algún producto, pero no llegaron para quedarse ahí. Napoleón entonces se desprende, porque tenía bastantes problemas en Europa, se desprende por 15 millones de dólares, y están entonces Estados Unidos, este nuevo país, que tiene todo el horizonte por delante. Y ahí es donde viene el problema, que cuando llegó de México con toda esa documentación, por supuesto se interesaron mucho. ¡Ay, qué lindo! Esto es documentación, México, ¡ay, qué lindo! Subió, sí, lo vi todo, sé cómo trabajan sé cómo trabaja la riqueza del país, todo eso, incluso tiene los mapas. Por favor, ¿no puede? Sí. Entonces le pasó toda esa documentación, se las pasó a Estados Unidos, que por supuesto dicen algunos que le debió favorecer enormemente, porque además después, en 1810, ¿se acuerdan? Empieza la Revolución Mexicana, de la Guerra de Independencia. Entonces, ¿qué se iba a preocupar México, o incluso la antigua, los españoles y después ya los nuevos mexicanos? ¿Qué se iban a preocupar de esto? Entonces, el tiempo que aprovechó Estados Unidos para, como de manera distraída, ocuparse de toda esta región. Eso dice la historia. ¿Cuál fue el legado de Humboldt? Bueno, en agosto de 1804, dijimos, regresa a París. Regresa a París porque era el centro. París era el centro intelectual. Después de la Revolución Francesa, era el centro que reunía de todas las partes del mundo, estaban ahí representantes. Y entonces lo recibieron. Fue una recepción extraordinaria. Más de 10.000 personas lo estuvieron recibiendo. Ahí llevó más de 6.000 muestras de vegetales, 1.400 ilustraciones, miles de anotaciones, observaciones y demás. O sea, fue recibido como un gran, como dijimos,
por todas las cartas que había escrito, ya la gente se esperaba a este gran personaje con todo lo que había investigado, con todo lo que comunicaba. El amigo Napoleón iba a ser coronado, justamente, él llegó en agosto, en diciembre iba a ser coronado emperador. Se hizo coronar emperador. Y parece que unos días antes de la coronación, se encontró con Humboldt. Humboldt estaba entonces trabajando en París, y parece que le dijo: de modo que usted se interesa por la botánica. También mi esposa se dedica a ella. Creo que Napoleón se confundió botánica con jardinería. O sea, a la mujer le gustaría flores, pero el trabajo que hizo, 5 años trabajando para decir que nunca. Pero en fin, por cierto que son de la misma edad, nacieron el mismo año, pero tenían cierta inquina. El amigo Napoleón. Bueno, de todo esto, como dijimos, todo ese trabajo en 33 volúmenes, con las expediciones. Ahí conoció también en París a Simón Bolívar, después tuvo un contacto con él, se escribieron cartas. Simón Bolívar, que fue el que dijo que, famosa frase, que realmente el descubridor de América fue Humboldt. Bueno, cierto, en tema científico sí fue, él descubrió para el mundo, ya estaban descubiertos muchas cosas, pero en fin, para el mundo. Ahí entonces lo de Napoleón, que ya dijimos. Después hay una imagen de cantidad de animales, el pingüino, el famoso pingüino que lleva su nombre, de Humboldt, y otros animales. Lo más interesante para mí de todo este viaje, aparte del aspecto científico, era sus ideas sobre justamente la naturaleza y la humanidad. Dijimos que él era un científico, pero también era un romántico, un apasionado por la naturaleza. Como sabemos, en el Génesis, el capítulo 1, versículo 28, se dice: y le dijo Yahvé, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar, sobre todas las bestias. Quizá estas dos palabras tan duras se quedaron muy grabadas en generaciones durante siglos, y daban la posibilidad, porque después fue también por filósofos científicos, también insistían que la naturaleza está para el hombre, como el hombre es el dueño de la naturaleza. Quedó esa idea falsa en las gentes, y eso que ocasionó que este hombre destruyera esa naturaleza, o la naturaleza al servicio del hombre causa el saqueo de esa naturaleza, saqueo voluntario o involuntario. Y eso no hablo más porque de ese aspecto, porque ya basta leer el diario cualquier día de inundaciones, problemas causados por la contaminación y por la naturaleza. Entonces, él, ¿qué ofrecía su visión? Tenía una visión holística. De latín, holos es el conjunto, el total. Visión holística, donde decía: la tierra es un organismo vivo en el que todo está conectado. O sea, todos dependemos de todos. Plantas, de los animales, del agua, de la tierra, del hombre, todo está relacionado. Incluso dice: las cuestiones sociales, económicas, políticas, están estrictamente relacionadas con los problemas medioambientales. Todo está relacionado. El hombre puede actuar sobre la naturaleza, pero solo si comprende sus reglas. Y en eso, entonces, recuerda mucho a su contacto con los indígenas. Para él, los indios que había conocido en Sudamérica eran los mayores o mejores geográficos del mundo, porque son los únicos que conocían su medio ambiente, conocían sus árboles, sus plantas, sus ríos, sus animales, vegetales. Es lo que conocían y no lo dañaban. La historia esa de que ocupaban poblaciones, y cuando la naturaleza estaba deteriorada salían de ahí a otro lugar para que eso renaciera. Y después el tema de los indios que consideraban a la tierra como su madre, la Pachamama, famosa diosa madre. ¿Quién va a ofender a su madre? ¿Quién va a hacerle algo mal a su madre? Ese respeto por los indios, él dijo que era extraordinario y que eso había que imitar. También hubo en Europa un señor que nació en Asís, que también tuvo esa idea ya cristiana de la naturaleza. Y entonces él decía, fácil de comprender: Dios, a los cristianos, Dios
es el creador y el padre de todo. Entonces, si es el padre de todo, significa que todos somos hermanos. Y así hablaba Francisco de Asís: hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. O sea, esa hermandad respeta cada uno según su estilo. El lobo tiene que comer, a veces es feroz, bueno, es su naturaleza. Hay que respetar a todo por lo que es, porque todos somos hermanos. La gran idea religiosa es lo que llamó la hermandad universal. Después ya científicamente estuvo Darwin. Darwin conoció a Humboldt en París, cuando Humboldt ya estaba también 75 años. Lo conoció y lo admiraba completamente, y después dijo que gracias a él había hizo esa exploración y sirvió de base todo ese conocimiento, hizo experimento en el Beagle para hablar después en su libro del origen de las especies. Fue gracias a esa influencia. Dijo después, sin Humboldt, él no hubiera escrito nunca el libro. El libro donde todas las especies están relacionadas y cambian gradualmente con el tiempo. Vino un poco ya a confirmar la teoría de Humboldt: todos somos iguales. No decía todos nacimos del mismo origen, pero eso lo confirmó ya Darwin. Los últimos años de su vida, bueno, regresó entonces, después de esos 20 y tantos años escribiendo libros y publicando, se quedó arruinado. Todo lo que había heredado de su madre, que fue mucho, bueno, por lo menos le permitió ese gran viaje por América. Después lo acogió el rey de Prusia, y estando ya en Alemania lo invitó Nicolás I, el zar de Rusia, a que hiciera una visita por sus minas. En fin, ya no fue nada comparable con lo que había hecho antes. Entonces dedicó los últimos años de su vida, 25 últimos años de su vida, se dedicó a escribir el cosmos, todo el mundo. Decía él: tengo la disparatada idea de plasmar en una sola obra todo el universo material. Y acuérdense que desde su formación él veía el mundo no como una cosa, sino como una unidad. Entonces todo está relacionado, y empezó a escribir libros. Lástima que solo publicó 5 libros. Por cierto, que cada vez que salió un libro, dice que llegaba a venderse más que la Biblia en Alemania. Dice que el mundo estaba, la gente obsesionada por leer esos libros. Y en ese sentido dicen que fue el último científico universal, fue el último incapaz de relacionar todo eso, unir toda esa naturaleza. Murió en 1859, dijimos 4 meses antes de que hubiera cumplido 90 años. El año en que Darwin publicó El origen de las especies y explicó al fin la razón última de la unidad de la naturaleza, eso que obsesionaba a Humboldt, y que le explicó es que todos nacemos del mismo origen. En eso todos somos iguales. Toda la vida tiene un origen común. Y así terminó el amigo Alexander von Humboldt en su casa de Berlín, una hermosa casa, como dijimos, arruinado, pero en paz y feliz por toda la herencia que había dejado y que ha pasado en la historia, y sigue siendo en la historia uno de los hombres más conocidos y valorados del mundo. Yo sé que, no sé si algunos se atreverán a leer los 33 volúmenes que él escribió sobre su experiencia. En fin, si alguno se anima, adelante. Pero si no, yo le recomiendo, si le interesa todo este aspecto, le recomiendo este libro de Andrew Wolf, que leyó aquí mi nieto y que lo recomiendo también. Es un libro muy interesante, que lo que yo les he explicado es una mínima parte de lo que pudiera hacer, pero ahí explica toda su vida, todos sus estudios, su formación, su viaje a América, con detalles, anécdotas de todo lo que sucedió. Les recomiendo porque es un libro realmente interesante, lo pasan bien, ven muchas cosas y aprenden, y les ayuda un poco, porque ojalá haya quedado un poco de esta charla, es a apreciar la naturaleza, aunque nos lleva y nos jorobe la reunión de hoy como... Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Gracias por haber venido y por haber visto. No sé cómo está.